Con todo el gusto. Miren, en Japón, no todo lo que el mundo entrega es malo, porque Dios también a veces se mete en la cabeza de seres y entregan. El Kamikdu del Samurái, que es un Kamikdu milenario, ellos siempre estaban en un mejoramiento continuo y eso lo transmitieron a sus empresas a través de una filosofía que se llama el Kaizen, que es el mejoramiento continuo. El maestro Kellyon, en el año 1995, entregó la doctrina de la talidad. Eh, esa doctrina es ese mismo mejoracierto continuo, pero aplicado a nuestra existencia, aplicado a nuestra vida, eh, entendiendo que si bien no existe la perfección en la tierra, cada día tenemos que ser mejores hijos de Dios. El maestro Kellyon en ese entonces nos explicaba esa partecita que dice de la Biblia: sed perfectos como vuestro Padre que está en secreto es perfecto. Y es prácticamente la alquimia de la talidad, el manejo de nuestra conducta en la cual cada día tenemos que buscar ser mejores en todo. En realidad no se concibe un hijo de Dios que sea chambón. Un hijo de Dios no puede ser chambón. Todos los días tiene lo que haga, poco o mucho, que busque, se esfuerce porque lleve el sello de la calidad. Háganse esa propuesta o hagámonos esa propuesta de que todo lo que hagamos lleve el sello de la calidad, que es la talidad aplicada a nuestra existencia. En ese orden, entonces ya podemos apuntar a lo que sería una pareja. En una pareja puede caerse en algo terrible que mata todo. Se llama la rutina. La rutina va matando todo. Y es menester, y esto les digo a vuestras mercedes, la flor del amor es necesaria, es necesario todos los días de la vida regarla, echarle agüita, el agüita de la vida, cultivarla, porque si se abandona, esta muere, esta se seca. Mucha gente termina solamente en la costumbre, pero eso no es lo de Dios. Si bien es cierto que hay por ahí una canción que dice que la canta varios cantantes, pero el que más se oye es de Rocío Dúrcal. La costumbre es más fuerte que el amor. Es una dura realidad, pero no debiera ser así. Recordemos una cosa. ¿Cuál es el gran propósito de una pareja? Empecemos por preguntarnos eso. El gran propósito de una pareja. Algunos dirán reproducirse. ¿Cuán equivocados están? Otros dirán no, tener una compañía. Otros la forma de satisfacer, digamos, el deseo sexual. En realidad, la gran, el gran propósito de una pareja es formar un andrógino divino.
y con la quien nos haya tocado, eso sí, tiene que ser mutuo, porque si uno quiere y el otro no, ahí no hay nada. Hay que laborar en eso. Supongamos que no son perfectos, pero si se esfuerzan mutuamente en laborar en ese propósito, Dios siempre ve con ojos de misericordia y ajusta las cargas y ajusta para que cada uno reciba el premio que es menester recibir. Bueno, habiendo hablado estas cosas, habiendo dicho estas cosas, entonces uno de los puntos a tratar importante es ese mejor acierto continuo en las parejas. Primer punto a tocar, el respeto. Es menester como premisa central el respeto. El respeto mutuo. Eso no quiere decir sumisión, no. Respeto. El respeto. En una pareja donde hay irrespeto, no hay nada. No la hay. Y aquí empiezo, antes de hablar de... Hoy solamente voy a esbozar las 10 que son 11 causas del divorcio. Causas de divorcio. 10 que son 11. Más adelante, tal vez, en otra clase, las expliquemos con detalle. Pero ¿por qué voy a hablar de estas 10 que son 11? Porque tienen que ver con eso que se llama respeto. Un respeto. La primera causal de divorcio se llama la fornicación consentida. O sea, una persona que se niegue a mutar la energía, sino que le guste la fornicación. O sea, que no esté interesada en mutar su energía. Esa es una causal de divorcio. Ya. Nos la entregó el maestro Kelly por allá en el año 1994, más o más. Bueno, una segunda causal de divorcio es el adulterio. Esa es una causal de divorcio. Una tercera causal de divorcio es el homosexualismo o lesbianismo. Si uno de los dos es homosexual o es lesbiana, la Eva, la mujer, ahí no sería Eva, sino mujer, pues ahí no hay nada. Ahí también se puede cifrar como causal de divorcio. A menos que haya algún pacto de ayuda mutua para salir de ese estado. Ese puede tenerse causal, pero si es un homosexualismo o un lesbianismo consentido, no hay mayor cosa. Bien, eso es una tercera causal. Cuarta causal, enfermedades infectocontagiosas. Pero ahí hay una premisa.
Si una de esas, de uno de esos, le ha contagiado al otro, un miembro de la pareja ha contagiado al otro, no, el otro no puede aducir, yo me separo porque usted está contagiado, siendo que él le trajo o ella le trajo ese contagio, ahí no puede haber separación. Pero si de pronto esa persona, por estar por allá con las infidelias, se trajo ese mal, sí es una causal de divorcio. Quinta causal de divorcio, la amencia, o sea, exiges mentales. Pero aquí hay en este causal de amencia, hay una premisa. Si la persona entró en demencia por los tratos o la convivencia con la otra persona, las circunstancias la llevaron a esos niveles de locura, ahí no puede ser separada, porque fue fue un causante de esas situaciones. Sexta, sexta causal, intento, esto puede ser intento de homicidio. Y ahí aplican los golpes, los tratos, todo eso, esa es una sexta causal. Un intento de homicidio no cabe ahí. Y malos tratos, y inclusive se pudiera entrar a revisar cuando cuando hay tratos de irrespeto de cierto tamaño grande. Eso puede revisarse porque puede ser una causal de divorcio. Los golpes, sobre todo, o intento de matarse, de matar a la persona, eso es ahí de inmediato, causa de homicidio. Séptimo, intento de suicidio. Ahí también hay otra premisa. Tiene muchísima importancia. Si el que le llevó, si quien le llevó a esa situación fue la pareja, ahí no se puede separar. Pero es una causal de divorcio si viene por otra causa, por otro motivo, intento de suicidio. Es de todas formas de analizar, de evaluar las causales, porque puede ser movido también por unas situaciones de extrema angustia y ahí la pareja habría que revisarse para no dejar esa pareja en el abandono. Esa es revisable. Octava causal de divorcio, el robo. No podemos estar obligados a estar casados con un ratero o una ratera. El robo es una causal fulminante para el divorcio. Novena causal de divorcio, abandono. Cuando alguien deja el nido y lo abandona, ahí hay una causal de divorcio.
La persona no está obligada a esperar hasta el infinito menos uno para que esa persona por allá reflexione y vuelva. Pudiera darle un tiempo de espera, pero ahora otra cosa es que la persona se haya ausentado del hogar, pero por fuerza mayor. Digamos que lo llevaron lo reclutaron para una guerra al hombre, o cayó por allá, o algo le pasó que no fue de su voluntad. Eso es diferente. Pero un abandono consciente, la persona, ese es un causal de divorcio. Décima causa, que sea enemigo de la doctrina, se vuelva enemigo de esta doctrina. Ese es una causal fulminante para acabar la relación de pareja. Se preguntarán por qué. Porque en una pareja son uno solo carne y una sola sangre. Y si se junta con un enemigo, ese le transmite esa enemistad a esa persona. Entonces, ahí se cumple unas palabras que dijo el maestro Kellyun a muchos. O se salva, o se, o se salva solo, o se hunde con ella. O si es ella, o se hunde con él. O se salva sola, o se hunde con él. Y en el caso del varón, o se salva solo, o se hunde con ella. Esas son las 10 causales. Y hay una onceava, que pareciera que no está, pero sí está. Si la pareja se niega reiterativamente a no tener contacto en el sexo, esa también es una causal de divorcio. No estamos diciendo que haya momentos en los cuales alguien no esté como dispuesto, listo, eso es normal o no bien. Pero si no, si una persona que se niegue totalmente a la sexualidad, ahí no hay nada. En ese caso, ahí es una causal de divorcio. Es importante que las conozcamos. Y bueno, aquí me dice el ser que, aun cuando la pregunta que me hace Barriba ser y de la cual vamos a hablar y de pronto no alcancemos hoy a hablar todo lo que tenemos que hablar del mejor acierto continuo, pero ya que estuvimos hablando de las causales de divorcio, les preguntamos a los presentes si de pronto tienen alguna inquietud al respecto o si en el chat de Tao TV hay alguna inquietud al respecto antes de seguir, o si no, seguimos adelante. Entonces le preguntamos a Saitos y a Barribalser si hay algo al respecto. Adelante. Mira, mi maestro, ¿no es cierto? Aquí veo. No. No, maestro, aquí en el chat del grupo no. Preguntamos a nuestros hermanos de Huerzón si hay alguna pregunta allá en el chat. O si en la sala hay alguien, levante la manita o escriba algo en torno a las causales de divorcio. Para, si no, pues seguimos hablando del tema que hoy tenemos eh, a tratar. Bueno, si eventualmente aparece, entonces lo trataremos. Continuamos entonces hablando de este caso.
Les decía yo que dentro del mejor acierto continuo en una pareja, un punto clave fundamental es cultivar la rosa de Sharon, la flor del amor. Y eso tiene que hacerse día a día, día a día. Hay una tendencia perversa, y es de creer que ya la pareja, como se está casado, ya es una propiedad más. Y por ahí no es la cosa. Si es una propiedad más, entonces ya de alguna forma se desentiende. Y no es así. Una primera y gran recomendación que les hacemos a todos: dediquen una hora a la semana como mínimo, una hora, para tratar los asuntos de pareja. Y esto tiene que ser religiosamente cumplido. Y les explico por qué. Vuestras mercedes han visto las mulitas. Bueno, ya las nuevas generaciones yo creo que ni saben qué será una mula, pero vuestras mercedes han visto las mulitas de carga que llevan los bultos, a un lado un bulto y al otro lado el otro. En la antigua arriería, ¿qué les pasa a esas mulitas si con el camino, con el paso del camino, se les va ladeando una carga para un lado? El arriero tiene que hacer un alto, parar, enderezar las cargas, otra vez equilibrarlas, enderezarlas. Y si no hace eso, ¿qué le ocurre a la mulita? Se patarribea, se le caen las cargas, se patarribea la mula, la tira al piso la carga porque se fue para un lado. De la misma manera, 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 manera. por ahí hay una reverberación, por favor, corríjanla. De la misma manera ocurre con los exiges, y eso en todos los ámbitos, en una empresa, en una familia, en una pareja. Yo hago una comparación un poco fuerte, pero a mí me gusta hacer esas comparaciones porque le quedan a uno grabadas. En los dientes usualmente se da placa bacteriana. ¿Qué pasa si no se quita esa placa bacteriana? Inmediatamente aparece. Se vuelve caries y puede tumbar hasta el diente. Se daña. Pues bien, 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 bien. por favor arreglen Ahora, el son, que está oyendo una reverberación ahí todo maluca. Bien. De la misma manera es en una relación de pareja. Si es inevitable que aparezcan situaciones a arreglar, inevitable. Es inevitable que aparezcan cosas, pero es necesario ventilarlas, hacerles digestión. Por eso les digo que mínimamente,
una hora en la semana para hablar de las cosas de pareja. ¿Qué pasó aquí? Eso en la psicología revolucionaria que el maestro Samael Aun Weor hablaba del segundo choque consciente, que es la comprensión de las impresiones. Es necesario sentarse y mirar y que en esa situación la miremos como si fuera una tercera persona. De aquí les doy una recomendación a todos. Todos los días, al terminar el día, ojalá antes de acostarse o antecitos también, es importante hacer una evaluación retrospectiva de nuestra vida. Y es en general, no solamente con lo que se vio con la pareja, sino en general. Mirar desde el momento en que se sentó o se acostó a hacer eso ya en la cama o previamente se sentó para hacer ese análisis retrospectivo. Desde el momento ese hasta se va como de para atrás, como esas cintas que se hace rewind, una película que va como de para atrás, hasta el momento en el cual se despertó en ese día. Pero es menester verlo como otra persona, como una tercera persona. O sea, esto le permite a uno no identificarse con la acción y aprender uno, eso le desarrolla a uno poder de autoobservación, un poder de autoobservación muy importante. El que se autoobserva puede entrar en un nivel de reflexión. Allá en el oráculo de Delfos decía grande, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, este es un mecanismo para uno observarse, porque, y aquí hay que, antes de seguir con lo que estamos hablando del mejoramiento continuo de pareja, en psicología se habla de la ventana de Jordan. ¿Qué es eso? El maestro Samael Aun Weor también hablaba de la luna psicológica. Voy a explicarles. Imaginémonos la parte, nuestra psiquis, veámosla como una torta grande. Y ahora le hacemos un corte vertical, pero no por la mitad, sino muy, muy hacia el lado izquierdo. Y lo que queda hacia ese lado izquierdo es lo que nosotros nos vemos de nosotros, nuestra conducta. Y la otra parte es lo que no nos vemos. Ahora, si hacemos un corte por arriba, también muy chiquitico, pero este ya horizontal, es lo que la gente nos ve y el que queda hacia abajo, lo que la gente no nos ve. Así quedan cuatro partes. Un pedacito, ese muy chiquito, lo que nosotros nos vemos y la gente nos ve. Otro pedazo, lo que la gente nos ve, pero nosotros no vemos de nosotros.
Otro pedazo es lo que nosotros vemos de nosotros, pero la gente no ve. Pero hay un enorme trozo es lo que ni nosotros vemos ni la gente nos ve. Es lo que Samael Aun Weor llamaba o llama en sus libros la luna psicológica. Y es urgente empezar a conocer esa luna psicológica, aprender a observarnos. Entonces, los hechos hay que mirarlos con ese análisis retrospectivo. Si nos miramos con ese análisis de retrospectivo, como fue explicado ya, vamos a empezar a descubrir patrones y esa línea de lo que nosotros nos vemos y no nos ve, ya la podemos ir corriendo hacia ampliando el campo de lo que nos vemos, de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. ¿Sí? Dice Sun Tzu en el arte de la guerra, y aprendan esto, quien conoce, quien se conoce a sí mismo y conoce el enemigo, estará seguro en 100 batallas. Quien se conoce a sí mismo y no conoce el enemigo, unas ganará, otras perderá. Quien no se conoce y no conoce al enemigo, todas las perderá. Por eso es cardinal, es vital, es urgente que vuestras mercedes y este que les habla, tomemos esa premisa y la introyectemos a nuestra vida de todos los días hacer un análisis retrospectivo de lo que hicimos en el día, mirándonos como si fuera otra persona. De esta manera empezamos a conocernos y nos queda fácil, si ya vamos en el caso de la pareja, ponernos en el lugar de la pareja y así comprender una conducta para poder enderezar cargas, para poder enderezar las cositas que están torcidas. Porque es que, mire, la gente habla de acuerdo no a la distancia física que estén, sino a la distancia que estén los corazones. Observen que los enamorados se hablan pasitico, ti, 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 pasitico, y se hablan así todo. En cambio, cuando hay una muerte del amor, es un diálogo de sordos, es el que más grite. ¡No! ¡No! Y es un diálogo de sordos, porque el uno no está oyendo al otro, no está oyendo al otro. Cuando se vayan a hablar las cosas, una primera regla que yo les recomiendo es, el uno habla y el otro se pone en el lugar de la persona que está hablando. Luego que termine esa persona, entonces hacemos el cambio. El que está hablando, el que estaba oyendo, pasa a exponer su verdad y la otra persona oye, poniéndose en el lugar de la persona. De esa manera, ganamos poder de comprensión y es mucho más fácil llegar a acuerdos. Porque si hay situaciones que no se les haga digestión, eso va comiendo, comiendo, comiendo. Y finalmente eso termina mal.
hasta que uno de los dos o los dos explotan y eso viene a pérdida, a situaciones de desgracia. Me dicen por ahí que hay un mensaje. Adelante, Saitose. Una pregunta. Adelante. Sí, venerable maestro, ahí en el chat preguntan, dicen, en el chat de Tao TV, ¿es causal de divorcio que sean de diferentes grupos sanguíneos? Hasta ahí la pregunta, maestro. Es una pregunta muy al lugar, muy al lugar. Vamos a responder. Eh, causal, no. No. Pero sí se recomienda que cuando se vayan son novios, se vayan a buscar emposar, eviten al máximo eso. Voy a explicar por qué. Eh, existe algo, primero trabajemos, elaboremos en lo que el mundo conoce, para luego llegar a lo que el mundo no conoce. Si de pronto, por ejemplo, cuando una pareja, el padre, el hijo, conciben un hijo y la madre es, digamos, un tipo de, vamos a poner un ejemplo, tipo de RH negativo, y el niño y el padre es RH positivo, y el niño hereda el RH del padre, la sangre de la madre ve ese RH como un agente, así como ve un enemigo externo, y va a buscar destruirlo. Y muchas veces produce abortos. Es decir, que la sangre de la madre se vuelve enemiga de la sangre del hijo. Eso en medicina, su merced lo pueden consultar, se llama eritoblastosis. Eritoblastosis. Ahora bien, cuando una pareja se une como pareja, en ese momento la sangre de los dos, o mejor dicho, los dos son una sola carne y una sola sangre. Y los dos entonces se fusionarían energéticamente la sangre en los cuerpos vital y en los demás cuerpos existenciales. Y los antígenos también están en esos otros cuerpos existenciales. Habría que explicar qué es un antígeno, ¿no? Antígenos son agentes extraños que se han ganado en esta esfera en la adaptación. Inicialmente, cuando se llegó a esta esfera, no se tenía antígenos de ninguna especie. Pero con el devenir de los días, la sangre en la adaptación a la esfera, antígenos que son, digamos, como agentes extraños, ya dejaron de ser extraños y volvieron a ser parte inherente de la sangre de una criatura. Se han descubierto, hasta hace algunos años había 43 antígenos, pero hay tres grandes, que son el antígeno tipo A, el antígeno tipo B y uno que descubrieron en 1942 en un mono llamado Rhesus.
Por eso lo llaman RH. Son esos 3 antígenos. Entonces la sangre, por ejemplo, cuando se dice, ya se que generó una codificación para la numeración de la sangre. La sangre que no tiene ningún antígeno es la 0RH negativo, que hoy le dicen O. Realmente no es O, es 0. 0RH negativo. Quiere decir 0 o lo que llaman O, porque no tiene ni la A ni la B. Y el RH negativo quiere decir que no tiene el factor del mycorrhizos. No tiene ningún tipo de sangre. Ahora, hay una sangre muy común en nuestro Tachitlán, en los indígenas de Tachitlán, que ahora pues la tenemos sus descendientes. Es el 0RH positivo. Es el más que aumenta. ¿Ese qué quiere decir 0RH positivo? Que tiene el factor RH del mico, del mono, el mono rhesus, porque es positivo, está haciendo presencia el RH positivo ese. Ahora podemos tener el ARH negativo, quiere decir que tiene solo un antígeno, el A. ARH positivo tendría los dos, A y el RH. De forma similar con el B. BRH negativo y BRH positivo, ahí tendría los dos. Y hay un tercero y un cuarto que es ABRH negativo, quiere decir que tiene el antígeno A y el antígeno B, pero no tiene el RH negativo. Y hay una sangre que es el ABRH positivo, tiene los 3 antígenos. Entonces, entre más antígenos diferentes se tenga, pues menos es compatible esa sangre. Vamos a explicar eso. Por ejemplo, un 0RH negativo, que mal llaman o RH negativo, no tiene antígenos. Si se llegara a casar con un ABRH positivo, pues tiene los 3. Entonces, hay una incompatibilidad total. Yo a lo largo de mis años he visto parejas, sobre todo cuando la dama es RH negativo y él es RH positivo. Eso es muy peligroso. Yo, todas las parejas que me han preguntado, desde que se dio esa doctrina hace 34 años, más o menos, la entregó el maestro Kelly. Muchas parejas me dicen, ay, maestro, yo les digo, no les recomiendo. Estoy hablando de esa incompatibilidad del RH negativo en ella y el RH positivo. Ah, pero es que nos amamos. Digo, bueno, ustedes verán. Y no duran un año, año y medio, y pum, se separan. Se separan. De alguna manera, cuando ella es RH negativo y él es RH positivo, hay una guerra en la sangre muy fuerte. En general, si hay diferentes tipos de sangre, hay un conflicto en las sangres, porque la sangre del uno busca ver los antígenos del otro como enemigos y busca acabarlos. Y eso se refleja en la convivencia de pareja. Se refleja inmediatamente. Entonces, la contesta a su merced en esa pregunta es, no propiamente es causal de divorcio, pero sí tienen que lidiar
con una guerra a nivel de sangre. Yo a veces lo comparo como con los presos, aquellos que les ponían una bola negra para que no se volaran a un tobillo. Cuando el tipo de sangre es diferente, la cosa es difícil porque eh, eh, pues ya ahí hay algo a salvar. Y podríamos encontrar también niveles de incompatibilidad. Por ahí la menos incompatible que he encontrado, habiendo incompatibilidad de todas formas, es cuando el varón es es RH negativo y ella es RH positivo. Ella. Pero al revés no. Cuando ella es la negativo y el hombre es el positivo, ahí es grave, es delicadísimo. ¿Ya? Y entre otras cosas, esa es en la medicina general, es donde para traer hijos al mundo, donde más se puede producir la eritroblastosis, porque la madre es la que gesta. Bueno, a rasgos, por ejemplo, alguien que sea ABRH positivo, por ejemplo, y la otra persona sea, ya lo explicamos, 0RH negativo o 0RH positivo, ahí hay dos antígenos, que el uno tiene y el otro no. Bien. Entonces, eh, sin ser causal de divorcio, hay que elaborar mucho porque se suscitan batallas a nivel sanguíneo que tiene que superarse. Hemos dicho, se necesita redoblar esfuerzos en todos los campos para poderlo superar. Por eso es que los maestros siempre han hablado de que debemos buscar gente que tenga el mismo tipo de sangre. Esa sería la contesta, mi querido y apreciado Hermandus. ¿Hay alguna otra pregunta, mi querido Saitosen? Sí, maestro. Hay otra pregunta, dice la siguiente. Dice Ser Amarillo. Maestro, de acuerdo a su conferencia, resulta que me he fijado que parejas con el mismo grupo de sangre pareciera que pelean como más que cuando son polos opuestos. Conozco seres que se conocieron y a los 2 años se separan siendo del mismo grupo sanguíneo y he visto seres de distinto grupo sanguíneo y a veces duran más. ¿A qué se puede deber eso? Esta pregunta la hace Ser Amarillo. Está De ahí, maestro. acuerdo, son otros factores, porque es que eso es decir, como, le pongo una comparación, de eso es como conozco personas que han ido a la guerra y han venido y no los han matado. En cambio, conozco otros seres que no han ido a la guerra y lo mataron. Algo parecido. Es decir, ya es a nivel de egos, a nivel de otras circunstancias de incomprensión, que es justamente lo que vamos a desglosar, a dilucidar en estas clases. No es solamente el tipo de sangre, porque una persona que no vea, ni oiga, ni entienda, ni sea intransigente, indubitablemente que eso, cualquier relación se le va al carajo, se le va al traste. ¿Ya? Uno tiene que aprender un principio, el principio del respeto que le estoy hablando. El otro es oír, aprender a oírla a la pareja, a oírla. Y aun cuando todos tenemos líneas rojas, y las debemos tener, y línea naranja las primeras y las líneas rojas las segundas. Si ya se pasa una línea roja, suerte, hermano. Ya vimos las causales del divorcio, pero hay líneas naranjas. Son cosas que hay que hablarlas
Y ahí es donde viene el diálogo. Hay algo que se llama el reproche. El reproche es necesario, es vital sacarlo de la vida. Creo que yo aquí en estas clases he hablado de la técnica del sándwich. Pues ese es un nombre que se le acuñó, pero el maestro Kelly nos enseñaba cómo hacerlo. Él no le puso nombre a esa técnica. Entonces, de alguna forma toma uno como de la psicología, de las cosas, y lo aplica aquí, la regla del sándwich. Esa es la mejor forma para hacer reclamos. ¿Ya? Una forma para hacer reclamos. Eh, bueno, la explico de una vez. Por ejemplo, alguien deja la cama, el esposo, deja la cama extendida y las chancletas para un lado y la otra, y el baño mojado, bueno, cosas así, que ese es el drama de casi todas las evas, ¿no? Las evas que son juiciositas, ordenadas, que quieren su casita bien linda, y el hombre es como más tirado, es un tiro al aire, ya es más tirado, dejado, ya. Y es un drama como de muchas evas, la mayoría. Entonces aparecen las peleas, entonces aparece la cantaleta, que es una forma de reproche. No se dicen las cosas como deben ser, o sí se dicen, pero el otro no oye. Y por ahí se va filtrando, se va filtrando, se va filtrando, se va resquebrajando las bases del amor. Y la otra persona se va llenando de causas hasta que explota. Y el efecto, yo lo llamo olla a presión. Se van guardando cosas hasta que llega y ¡pum! Revienta. Y siempre eso revienta mal. Por eso lo que les digo de ganen, por favor, una hora a la semana, hablar de las cosas de pareja. Ah, pero es que esta semana no pasó nada. No importa. Vamos a hablarlas una hora. Es que no tengo tiempo para eso. Si no tiene tiempo para eso, para la vida, eso la vida se los va a cobrar después, porque la relación de pareja se les destruye. Conozco muchísimas parejas, las cuales, venga, venga, hablemos. No, 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 yo no tengo tiempo, no, no, no quiero hablar. Y pum, se desbarataron las cosas. Entonces voy a explicarles la regla del sándwich. Por ejemplo, el señor este que le estoy diciendo desordenado es un caso. Entonces, vamos a mirar la cama, por ejemplo, que la deja extendida, el tipo, se va al trabajo y queda eso ahí. Entonces, la primera capa, mire que un sándwich tiene dos capitas. Una capa que es la parte de abajo, en la mitad es lo que se va a comer y luego otra capa de sándwich. Entonces, en la capa de abajo, ¿cómo qué sería? Es la capa en la que se muestra el potencial que la persona tiene. Luego viene lo que se tiene que, la observación que hay que hacer. Y luego lo que se consigue si le hace caso a esa observación.
es motivante. Por ejemplo, eh, lo de la cama. Vamos a tomar el ejemplo de la cama, desordenada. Entonces, se le puede decir en la primera capa un potencial. Mire, por lo regular, antes de decir el potencial, por lo regular, ¿cuál es? Oiga, usted, mire cómo es esa cama. Así como está esa cama, está su vida, desordenado, desjuiciado. Es verdad todo lo que le dijeron, pero eso eso sabe como maluco, queda como un sinsabor. Eso suena como a cantaleta. Así tenga toda la razón, pero queda como un saborcito de como de escarnio, de rasgar. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a mirar. Una primera capa sería, por ejemplo, mira, tú que eres un hombre que se esfuerza por ser un hombre de éxito, incluso por ser un verdadero hijo de Dios. Ya, en ese momento le puso la primera capa. Ahora sí viene lo que se va a comer. Mire la cama. Eso le causa vibraciones negativas y en todo el día tu merced no va a tener la conexión que debe tener porque quedó amarrado al desorden, a ese desorden, y no va a tener, va la mala voluntad o las malas cosas en la cabeza le van a quedar y no va a poder dar un rendimiento al máximo. Si tú entiendes la cama debidamente y bien, queda cerrado el proceso del sueño y te despiertas al día bien, bonito. Y es mucho más fácil que todas las labores del día prosperen y salgan más brillantes. ¿Sí ve? Esa es la segunda capa. Entonces, mire que cómo se dijo. Porque la gente cae en el reproche y el reproche nunca es solución. El reproche no es solución. Esto que les estoy explicando es una técnica para poder decir las cosas. La otra que ahorita vamos a explicar es concentrarse en la solución. ¿Hasta ahí alguna preguntita antes de avanzar con eso? Maestro, Ujú. tiene la Magdu levantada. Ah, bueno, yo quería dar un porte ahí, maestro. Y es Adelante. antes de darle la entrada a Urdilben. Lo que pasa es que hay parejas que aparentan, ¿no? Por ejemplo, puede ser que parejas de distinto tipo de sangre son muy reservadas y aparentan armonía, aparentan paz. Entonces, claro, como este ser que hizo la pregunta, hay muchos seres que pueden pensar que la pareja está bien, ¿no? Pero de puertas para adentro, pues se puede estar tejiendo muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que cada pareja es un universo aparte, ¿no? Eso, entonces, ahorita le damos el paso a Sí, el Urdilben. mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad, como dice la canción, ¿no? Bien, Sí, adelante, listo. Urdilben. Listo, vamos a activar ahí ya le dimos Urdilben para que active su fono, por favor, dele a aceptar. Urdilben, adelante. Otra vez, adelante, Urdilben. Actívelo otra vez. Eso, adelante.
Excelentísimo día lunar para todos los seres de la sala. Excelentísimo día, venerable maestro Don Dagón. Quiero hacer un chiquito aporte en cuanto al tipo de sangre. Lo digo porque me sucedió a mí con mi último hijo. De un momento a otro, el niño recién nacido empezó a ponérsele los ojitos amarillos, amarillos, por más que lo pusiera al sol. Y cuando lo llevó donde la doctora me dice, mire, si el niño en una hora no le mejoran las bilirrubinas, lo tengo que hospitalizar. Para, y efectivamente a la hora me dijo, no, el niño no avanzó y lo que, por el contrario, el problema de las bilirrubinas siguen subiendo y tengo que hospitalizárselo. El niño es trasladado para la clínica Roosevelt y en la clínica Roosevelt le pregunté al pediatra por qué el niño había tenido esa dificilidad y lo mandaron a fototerapia. Entonces el médico me explicó que era por incompatibilidad sanguínea de los padres. Es decir, el papá positivo y yo positivo, entonces hacía un choque, fue como él me lo explicó, y en ese choque, como eh, no había compatibilidad, pues en el niño venía a generar ese tipo de problemas. Incluso me explicó que en algunos niños, a veces hasta la muerte, ese choque energético de la sangre puede llevarlos a la muerte. Entonces, uno a veces cuando está de civio o novio, uno a veces no cree como mucho en el tema de la sangre, pero después de que le ocurren a uno las cosas es cuando uno ya se da cuenta de lo importante que en cada pareja tenga su compatibilidad sanguínea, ¿no? Pues porque hasta en los hijos termina afectado. Listo, ese era mi aporte, maestro. Gratísimas, Dios le bendiga y feliz reposo. Sí, lo que les explicaba al principio. Estudien y se les digo la palabra, eritoblastosis. Busquen, no me crean, busquen internet, busquen y van a encontrar eritoblastosis por diferentes, las consecuencias de cuando hay diferentes tipos de sangre. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta? O si no, continuamos. Bien, entonces, otro aspecto, les voy a contar un ejemplo de lo que es el mejoramiento continuo. Un esposo llega al mediodía a la casa. Él está trabajando, viene a su casa a sustentar y llega. Bueno, sírvanme el almuerzo, que tengo carrera. Almuerzo no hay. ¿Cómo que no hay? Bueno, y tal, y maldice el perro al gato y nada. ¿Y ustedes qué? Es que no sirven para un caramba, plum, plum. Hizo de su vida un infierno. No dejó hablar a la esposa, no dejó ver las cosas porque fue él. Y se vuelve al trabajo de pronto, busca, pero ya creó un infierno en esa casa, creó un infierno. Bueno, ahora, ¿cómo sería aplicando el mejoramiento continuo? Llega el tipo, buenas, tengo carrerita, el almuerzo, el sustento. No hay sustento. Hasta ahí lo mismo que en el otro caso. Bueno, entonces le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hay sustento? Viene la pregunta. Es que como nosotros no tenemos gas natural, lo hacemos con electricidad, la cocina es de solo electricidad y se fue la electricidad y nosotros lo llamamos y usted no hubo forma de comunicarnos o teníamos el teléfono descargado y no pudimos comunicarnos con su merced para avisarle. Mm, bueno, entonces concéntrese. Este se concentra en la solución.
Bueno, ¿y qué tenemos para solucionar? ¿Tenemos aguacates? No, pero aquí en la esquina los venden. Ya tenemos esto, listo. Entonces vamos a hacer una ensaladita, vamos a comer aguacates, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. Yo me encargo de comprar los aguacates, tú te encargas de hacer el picadito, ta, 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 pum, pum. Y lo resolvieron. Y ahora paso a seguir, ahora que yo me voy, tú llamas a las empresas públicas y a ver cuánto nos cobra el gas, cómo es la cosa, pero ya para que no se vuelva a repetir el problema, vamos a instalar gas. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Les pregunto. A ver, a ver, ¿qué ven en las dos cosas? O oigo algún porte de alguno de sus Mercedes. Si quieres, Aitos, cualquiera, el que quiera dar una opinión en esta diferencia. ¿Qué piensan? Bueno, parece que hoy están mudos. Entonces seguimos. Siempre es concentrarse en la solución, por encima de lo que sea. En una pareja hay que buscar la armonía. Otra cosa es ya cuando la persona ya ahora es de mala voluntad. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me dio la gana? Ya, ¿y por qué no le dio la gana? Porque no. Ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay que entrar a mirar otras causas más profundas. Es decir, y si la cosa no funciona, si un lado no funciona, pues entonces también suerte, hermano. Pero primero hay que laborar concentrados en la solución. Y recordar una cosa, hay silencios, hay palabras que hieren, hay silencios que matan. Una palabra puede destruir. Es como una pedrada en un vidrio, una palabra. Puede que se reconstruya, se pegue el vidrio, pero quedan los pedazos. Se ve el asunto. Entonces hay que cuidar mucho lo que se dice y cómo se dice, porque pueden haber daños que dañen y de forma permanente una relación. Dentro de este mejoramiento continuo les recomiendo una cosa: eviten las bromas dañinas. Ujú. Bien, por ahí hay una pregunta, léamela, Saitosen, por favor. O Barribalser, el que sea, pero por favor léanme la pregunta. Licencia, maestro, lo que pasa es que estaba, estaba en el sanitario, estaba en REA, entonces redígame la pregunta, maestro. No, que lea lo que está ahí en el chat. Listo, maestro, acá en el chat hay una pregunta en el chat de YouTube y dice lo siguiente. Bueno, hay varias, ¿no? Dice lo siguiente. Dice, maestro, bueno, es una pregunta como larga. Dice, maestro, he escuchado que algunas reglas tienen sus excepciones. ¿Puede ser esa una variante? Es que se dicen que los polos opuestos se atraen. Es como dicen, digamos que andar en un carro de color negro es negativo y resulta que gente se ha matado en carros de color blanco. Entonces, con esto nace otra pregunta. ¿Cómo se puede usar la ley de Murphy o de la inversa? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Esa es la pregunta, maestro. Mira. Esa pregunta amerita que la hablemos
mucho más ampliada y eso tiene que ver es con la frecuencia de las cosas. Y para su información, el carro negro no es el de los accidentes más, son los carros rojos, ¿ya? Por vibraciones. Y volvemos otra vez a lo mismo. No quiere decir que solo los carros rojos sean los que se accidentan y los otros no les pasa nada. No. La vibración de la persona, una persona que sea un irresponsable, un loco, así esté montado en el carro del color más lindo, más lila, más bonito, pues se estrella, ¿ya? Es una sumatoria de cosas, es una sumatoria, ¿ya? Es una sumatoria. Eso tiene que ver con una ley que se llama la ley de la resonancia. Uno resuena con lo que tiene dentro, ¿ya? Resuena con lo que tiene dentro. Pues que hay que evitar cosas, por ejemplo, el que se pone ropa rota, con rotos, ahora que es la moda, ¿no? Entonces me dirá, pero el que no se pone ropa y sin embargo no le está yendo bien, no tiene mucha riqueza, entonces no es por la ropa, no, es un factor adicional, es un factor adicional, pero no es el único. No es el único, eso entiéndanlo, por favor. No es el único. Ahí depende la actitud de la persona. Hay personas que son proclives a los accidentes y hay que hacer una labor. Por ahí hay personas, hay en algunas labores para limpiar esa proclividad. Ya. Otros que son proclives a que los roben. También hay que hacer una labor interna para eso. Bien. Y esto tiene que ver en los patrones psicológicos que se tengan y también en las formas que los rodean, o sea, en el ambiente, en el hábitat, en todo eso. Esa sería mi contesta a esa pregunta. Hay una en el chat, léame por favor la del chat aquí las del chat de la sala. Adelante, Saltas. Listo, maestro. Dice entonces la primera pregunta de aquí del chat, que su merced dice Samsung, porque no tiene nombre, dice Samsung SM. Dice, ¿y cómo diferencia esa franja naranja a aceptar a la persona y no tratar de cambiarla al modo que quiero? De más bien aceptarla tal como es. Esa es la pregunta, Bueno, esa maestro. pregunta es interesante, pero es que son reglas de convivencia, mi viejo querido. Mira, hay tres cosas, hay tres formas frente a eso. Una es, eh, hay diferencias entre una criatura que son opuestos complementarios. Por ejemplo, una persona que es muy, como muy aceleradita y la otra persona es más bien controladita, pero se entienden, se logran entender. Entonces hacen hasta un buen equipo. El uno va aceleradito, pero el otro lo logra controlar. Esos son opuestos complementarios. Son diferencias hasta buenas cuando se logran entender. O hay diferencias, esas son diferencias que son complementarias. Hay diferencias que no son complementarias, pero se pueden arreglar. A esas es las que me refiero yo de las líneas naranja. Y en las primeras también hay diferencia, en estas también hay diferencias que, listo, somos diferentes, pero podemos convivir con ellas.
¿ya? Pero hay diferencias en las cuales no se puede convivir. Ahí es donde aparecen las líneas naranjas que se pueden volver rojas. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que se casan y el hombre eh, fuma, bebe traguito, come carnita y la otra es taoísta, ¿ya? Entonces ahí, en ese caso, primero que todo, haberse casado así sin haberse hecho esos cambios me parece un error. Entonces, si esa persona cambia, para adelante. Pero si no, suerte, hermano. No somos compatibles. No hay compatibilidad. Ahora, no, que si me salen con el cuento, no, es que uno tiene que aceptar la pareja tal como es. Pero si en esa aceptación se me va a dañar la vida, mis propósitos de vida, pues no, ahí no hay. Y esto es importante que lo tengan presente. Voy a contarles una historia, que yo creo que la he contado aquí varias veces, pero la vuelvo a contar. Por allá en el siglo XIX, en las montañas de Norteamérica, la princesa Nube Blanca y el príncipe Halcón Negro estaban muy enamorados, muy enamorados. Y fueron ante el sabio de la tribu para preguntarle qué les recomendaba a él para que su amor fuera eterno y no se perdiera jamás. Y él mandó a la princesa que consiguiera un halcón y al príncipe que buscara un águila. A los 3 días volvieron cada uno con lo que les había mandado el sabio de la tribu. El sabio amarró entonces a las aves por una patica. Las dos aves las amarró por una patica, entonces quedaron amarradas e intentaron volar, pero no podían volar porque estaban amarrados y se encendían a pico las dos. Se daban picotazos. Entonces el sabio las soltó y las aves volaron, pero la una para un lado y la otra para el otro. Entonces les dijo, mira, el amor es como esas aves, pero que libres y de común acuerdo vuelen hacia el mismo lugar, pero libres y de común acuerdo. Mi apreciado Hermagnus, uno no tiene por qué aguantarse lo que a la vida le puede hacer daño de uno. Eso no. Si una pareja, esto es, ambos tienen que tener en su mundo causal propósitos, si no exactamente idénticos, muy similares. No se concibe, por ejemplo, que alguien de la doctrina se case con alguien que piense totalmente diferente, porque ahí serán como ese par de halcón, el halcón con esa águila. Están totalmente apartados. Van por caminos completamente distintos. Bien, vamos a pedirle a nuestros hermanos de Tao TV la contesta unas preguntitas, 10 minuticos más y los liberamos. Esa es mi contesta a esa pregunta. Ya. Líneas naranjas. Mire, tenemos que, en estas cosas, tenemos que adaptarnos.
A veces hay que ceder de ambos lados, pero al principio, por ejemplo, si una persona tiene vicios, que, vicios malsanos, por ejemplo, es un borrachito, y pues eso afecta, o es un comedor de carne. Recuerden que todo eso, si como son una causa la carne, una sola sangre, es como si la otra persona las tuviera, como si la otra persona las tuviera. Bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, maestro, en el chat dice Ginette, maestro, ¿qué fue lo que dijo Perito qué? ¿No? Ahí está esa pregunta Ginette, maestro. ¿Perito qué? Sí, No entendí. pues yo tampoco entiendo ahí, pero ahí le pregunto. Bueno, dice Samsung, dice, licencia maestro, ¿y qué tanto aplica eso de uno debe aceptar a la persona que te ama, no la que te guste, pues esa haría lo que sea por ti? Eso dice Samsung, Ay, mi el viejo. mismo de la No, misma no, pregunta. esa pregunta ténganmela ahí, porque esa amerita una contesta. Hoy ya se nos acabó el tiempo. Recuérdemela y háganmela la semana entrante, si Dios lo permite, y la explicamos con detalle, porque esa tiene mucho de largo y mucho de ancho, y amerita una explicación bien bonita, bien, porque es ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, ya. Pero hoy le adelanto lo siguiente. Por un lado, imagínese una persona que a usted le guste, pero la persona no gusta de usted. Ahí cómo quedamos. O la persona que a usted le guste, resulta que esa persona tiene incompatibilidades las que quiera. ¿Sí? Hay que mirar con los ojos también de la compatibilidad. Mirar hacia el futuro. ¿Cómo sería la vida con un personaje de esos? Me viene a la mente una historia, y con esto cierro la conferencia de hoy. En la ciudad de Nueva York se encontraron, pasó hace 30 años más o menos, se encontraron allá una pareja y vivieron pues un romance hermoso por 30 días, pero los dos no pudieron vivir. ¿Por qué? Ella era de los esquimales, de una raza esquimal. Vivía por allá arriba en la tierra de los esquimales, donde ya las temperaturas todo el año son bajo cero. Y ella no soportaba el calor en Nueva York. Y él vivía en Arizona, en los desiertos de Arizona, donde las temperaturas son 38 grados a la sombra. Y él no soportaba el frío de Nueva York. Se querían mucho, pero no podían vivir. No podían. ¿Cómo se hace? No pudieron. Entonces, así, no solamente es en lo físico, sino también en lo psicológico, en muchas cosas, hay que mirar los niveles de compatibilidad. Puede que le guste mucho, pero si no es lo que le convenga, tampoco. Incluso la persona puede que lo ame mucho, las cosas, pero hay que mirar qué es lo que se llama amor. Si es una obsesión carnal o una obsesión o si es realmente amor. De eso tenemos que hablar. La diferencia en lo que es Cupido y lo que es Eros. Lo que es ese amor de pareja. Tenemos que desglosarlo. Lo que es el jasaja. Ese es un tema interesante. Apúntelo. Por ahí, por favor, Barry Balser, apúnteme ese tema que es absolutamente importante tocarlo. Y esta pregunta es la que nos abre
para hablar de eso. Bueno, mis niños, por el día de hoy dejamos aquí dándoles las gratísimas a vuestras mercedes por su atencel y esperamos en la próxima seguir ampliando y hablando de estos temas tan interesantes. Ponemos la manita en nuestro corazón y decimos, gratísimas, amantísimo Dios, porque nos habéis visto con ojos de misericordia y nos habéis entregado esta sabiduría para que sea nuestra vida armoniosa y podamos hacer de nuestra existencia un canto de alabanza hacia ti. Concédenos, Señor, que cada día tengamos más claridad y más decisión en nuestros pasos para elegir siempre las cosas que te agraden. Por el Cristo lo pedimos. Aún sea. Paz y luz, mis venerables, y que reposen despertando. O reposemos despertando. Paz y luz, venerable maestro. Entonces, bueno, por acá por el chat de YouTube voy a tomar un pantallazo porque hay muchas preguntas que se quedaron en el... Sí, tómelas y las tenemos para la semana entrante, pero por favor léamelas por lo más para conocerlas. Ah, bueno, listo, se las voy a leer. Dice entonces, dice Alex Galindo, yo me guardo todo y luego si reviento porque no se habla en ese momento. En el caso que el pozo esté haciendo mal las cosas y la mujer le dice y le dice, se pone bravo y antes la trata Pero y antes la trata peor. En ese todo caso, eso sí, en ese caso, ¿qué debe hacer el hombre? Mal, que me refiero, tomar, bailar, trasnochar, trasnocharse, comer, un exceso, etcétera. Bueno, hay otra que dice, dice, mi relación con el padre de mis hijos inició siendo do profana y el aspirante a taoísta. Ahora, aunque estamos separados, los dos somos taoístas, dice. Está bueno, sí. Está chévere. Bueno, por lo menos estaba taoísta. Y dice acá en el chat de Zoom, dice, licencia maestro. ¿Y qué tanto aplica eso de uno? A ver, espérame. Ah, no, esta ya la había leído. Ah, no, sí es. Licencia maestro. ¿Y qué tanto aplica eso que de uno debe aceptar a la persona que te ama, no la que te guste, pues esa haría lo que sea por ti? Y aquí dice que es Elizabeth Erazo, o sea, Elizabeth Erazo es la que hizo las dos preguntas anteriores que su merced respondió. Elizabeth Erazo de acá de la ciudad de Pasto, maestro. Eso sería tengan todo. esas preguntas, volvemos a retomarlas la semana entrante. Están interesantes, Listo, maestro. Listo, excelente. porque al mejor acierto continuo tenemos que seguirlo. ¿Ya?